And the winner of the Chapter of the Year Award in Category 1 is the PMI Dominican Republic. Hard work that our volunteers have done to get up to here. So thank you to them. And thanks to my board that is over there. Muy bien, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por participar en este evento de PMI, capítulo República Dominicana. Quisiera aprovechar la ocasión para destacar la presencia en este evento de nuestra junta directiva. Hablamos de la señora Daniela Navas, quien es presidenta de PMI, capítulo República Dominicana, la señora Nayara Aquino, quien es la secretaria general y presidente electa.
también a la señora Andy Yaniris Reyes, quien es vicepresidenta de Finanzas, así como Joanna Segura, vicepresidenta de Educación y Programas, y la señora Heidi Capellán, quien es vicepresidente de Finanzas. También, cómo no dejar fuera al equipo que hace posible que este evento llegue a ustedes. Hablamos de los colaboradores de Pamela Cruz, Lisette Pimentel y Heidi Isabel, que junto al liderazgo de Joanna Segura hacen posible que este evento llegue preparado para todos ustedes. En la noche de hoy, señores, nosotros vamos a tener a un conferencista que no es la primera vez que nos brinda de su conocimiento y de su experiencia. Y esta noche nos va a hablar de lo que es una PMO de alto impacto y va a considerar los 360 grados de los condimentos a tener en cuenta y sobre cuáles trabajar. Vamos a explorar las categorías de estándar en que agrupamos las funcionalidades de PMO y qué desafíos tiene por delante en esta época de cambios constantes. Vamos a ver también lo que es el triángulo de valor, donde una PMO puede crecer y apalancar más que controlar y más que definir estándares a seguir. Y abarcaremos también temas sobre cómo trabajar los pilotos, la resistencia al cambio y la gestión de cambios. Y esta noche, señores, vamos a tener a Oscar Wolf, quien es nuestro conferencista. Él es ingeniero en electrónica, miembro de PMI y colaborador experto en la dirección de programas y proyectos. Está basado en Argentina y con trayectoria en Latinoamérica, con 25 años de experiencia en telecomunicaciones y el área de TI. Se ha desempeñado en empresas globales como NEC, Embratel, Telmex, Accenture, Google, Mium, Oracle, entre otras, con varios roles que van desde la gerencia de desarrollo de software a director de tecnología, gerencia de operaciones, program manager, director PMO regional y PM Senior, responsable del centro de entrenamiento, lo que le aportan a él todo un enfoque cultural bien variado. En los últimos 15 años ha sido responsable de la implementación de portafolios de clase mundial. Hablamos con presupuestos superiores a los 10 millones de dólares en la industria de TI y de telecomunicaciones. Eso ha sido para organizaciones multinacionales y globales como lo es Accenture, Alcatel-Lucent, Lumen, entre otras. Tiene experiencia también con múltiples frameworks, metodologías y el entrepreneur mindset, y eso lo ha convertido a él en un estratega senior de negocios, también orador motivacional, consultor y conferencista en congresos y eventos internacionales. Así que, señores, sin más preámbulos, yo le voy a dar la bienvenida al señor Oscar Wolf, para quien le voy a también a pedir un aplauso virtual. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias por la oportunidad, ante todo, de poder participar nuevamente para el capítulo Dominicana, que la verdad siempre me siento muy cerca. Tengo varios amigos que son parte del capítulo, y siempre es un placer poder sumar y colaborar. Bueno, es impactante cuando uno lo escucha de la presentación y todo. Convengamos que siempre uno espera muchas cosas, y bueno, hoy la idea voy a estar conversando sobre una PMO de alto impacto, cómo trabajar para establecer una PMO de alto impacto. Como yo pensé la charla, y les voy a mostrar de esa manera, y ahora enseguida comparto, es contar qué esperamos en una PMO tradicional, cómo vamos evolucionando hacia una PMO de alto impacto. A continuación voy a contar algunas acciones prácticas. ¿Y a dónde voy con esto? Que una PMO, podemos tener un montón de framework, podemos tener un montón de herramientas y demás, pero en últimas es una gestión del cambio. Y nosotros trabajamos con gente, es lo más difícil de todo. Entonces, podemos tener muchas ideas, muchos frameworks, y chocamos a veces con ese tema de cambio. Entonces, voy a comentar cuáles son acciones en que podríamos trabajar. Yo estoy viendo acá ante las personas que están participando, justo quisiera destacar a un colega, si me lo permiten, acá a Jeffrey Castro, que ha ganado el premio a la mejor PMO en 2020 de América, y tenemos el lujo que está también participando con nosotros. Justo lo he nombrado en uno de mis slides casi al final, porque yo voy a contar cómo uno arranca, cómo uno se mete con esta idea de hacer la PMO. En el caso de Jeffrey, bueno, él
y ahí también dejé el link de él, porque la idea es que esta presentación la compartan. Uno puede ver las estrategias de una PMO que se desarrolló a lo largo de los años y va continuando. Déjenme que mientras voy compartiendo. Un segundo más, ahí estamos. Bueno, la presentación, esto ya lo hizo el equipo, aquí el equipo de Dominicana, que les agradezco nuevamente. Bueno, yo buscaba, esto de trabajar con las PMO es como cocinar. Yo muchas veces, y ahí está en uno de mis temas personales, ¿no? Me gusta mi cocina a partir de mi madre, que trabajó de cocinera y una virtuosa realmente. Y cuando uno, ¿por qué lo llevo en la comparación? Porque en la cocina la práctica hace al maestro. Y uno no surge de la primera vez haciendo una PMO y que la PMO te salga. Y alguna cosa saldrá bien, otra no. Y lo que uno no copia las PMO de un lado al otro, porque eso no funciona, sino que hay que ir armando y encontrándole la vuelta. Pero la práctica hace al maestro en este tema. Obvio que uno se va entrenando y va encontrando diferentes esquemas. Yo en mi caso, buscando información, cuando empecé a armar la presentación, me encontré con algo que yo había trabajado en una PMO que presenté para la empresa Telmex hace muchos años, ahí está en 2008. Y miren qué curioso, ¿no? Yo encontré un libro, estas notas eran mías del año 2008. Entonces hacía referencia a un libro donde mostraba la PMO en un esquema básico, ¿no? Que es como arrancaba y se miraba la PMO, donde, obvio, como dice bien acá, trabaja con el mentoring, la metodología, trata de encontrar una forma de tener gobernabilidad de todo el conjunto de programas y proyectos, se enfoca en diferentes temas, en los recursos, en el coaching, pero esto como forma básica, ¿sí? Tengamos acá en la idea. Entonces también a partir de ahí usaba, por ejemplo, un esquema como este disco. Entonces, esto como si fuera una guía en este plano a lo que voy. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la capacidad, entonces, claro, bueno, veíamos cómo estamos armados respecto a la cantidad de proyectos, intentábamos medir cuántos proyectos puede llevar una persona, tratar de adelantarnos, hacer una gestión de la demanda donde pueda ver las cosas que se vienen, hacer un forecast, o ver, como veo acá, la metodología que usábamos. Entonces iba viendo qué sí, qué no, qué me falta, y ahí iba manejando. Este es un esquema de la PMO tradicional. Que no digo que esté malo, solo es un caso que estoy planteando aquí. Ya llegar a esto, en muchos casos, está muy bien. Ahora, lo voy a plantear en este mismo esquema que está acá. Ese esquema, si ustedes se recuerdan la PMO tuvo mucho auge, sí, diría que hace por lo menos 15 años, 10 años atrás, tuvo mucho auge y en un momento como que se frenó. ¿Pero qué lo pasaba? Las implementaciones no tan buenas de PMO enyesaban la operación y la dejaban en una forma burocrática y lenta. Es como un poco lo que dice acá el viejo modelo, el viejo modelo, y la percepción era como burocrática. Luego, en las empresas, poco a poco eso fue evolucionando, y a veces funciona este esquema sin haber una PMO. Hay una suerte informal de PMO que está a veces armada entre los gerentes, en donde lo que se trabaja está integrado al negocio. ¿Sí? Aquí. Está como integrado al negocio. Entonces, se fijan determinadas métricas. Siempre las métricas son flojas, por así decirlo. Tengan de nuevo esto en mente, porque las métricas es lo clave de lo que, es una de las cosas clave que nos va a ayudar para nosotros armar, pero yo más adelante hay una explicación que lo pongo. Es, por ejemplo, mido el tiempo promedio de entrega de los proyectos y lo trato de bajar. No mido, por ejemplo, la causa raíz en un Pareto y ahí sé qué cosa atacar, y por país, y por proyecto, y por producto. Entonces, el empezar a trabajar una forma, ahí comenté a nivel reportes nada más, pero ahora vamos a ir explayando como en 360 esto. Nos empieza a llevar a un siguiente modelo, ¿sí? Un modelo donde
empezamos a ser más ágiles y empezamos a tener una posibilidad de una PMO que genere impacto. Y casi lo principal para mí es que lo principal, que la PMO genere impacto. Acá tenemos la misma explicación un poquito más avanzada. Hay mucha más información que lo que yo voy a charlar. La idea es ir llevando la charla, que sea amena y que podamos también tener una ida y vuelta y poder participar. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá dice, siempre hay reglas en la tradicional y en la nueva empezamos a poner los principios y a tratar de ver innovación y tratar de ver cómo tenemos la efectividad. Esto puede ser un enunciado, pero no es menor. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, esto acá? Por ejemplo, acá tenemos herramientas, por ejemplo, de automatización, porque la automatización es la que nos apalanca un cambio porque la gente que trabaja, por ejemplo, los PMs, se ven liberados de tiempo que en vez de hacer determinadas tareas administrativas, la pueden hacer una tarea de valor. Y ahí, el qué es el valor. Y esto es algo también de tener un tema de visión común. Es algo que también hay que charlar y empezar a hacer entrenamientos y demás. Pero es casi clave la serie de cosas para trabajar en un esquema más avanzado de PMO, que voy nuevamente a lo que es de alto impacto. Entonces, ¿cómo arranco al inicio? Yo lo que estoy planteando en este caso es muy grande el alcance, así que le voy a poner la línea a lo que lo pensé y para empezar a hablar. Yo estoy pensando para esta presentación en donde yo armo una PMO para una empresa que no tiene PMO o que ya hay una PMO y la PMO no está funcionando bien. ¿Sí? Hay muchos escenarios, puede ser una PMO que está evolucionando, bueno, podríamos ver distinto, pero yo lo pensé desde ese punto de vista. Lo usual cuando tenemos una PMO y la queremos hacer como un refresh en el tiempo, o porque viene de cero, es porque la situación no está muy bien. Si no, no tendría sentido de ser en sí la PMO. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de una manera, cuando nosotros arrancamos, tener un análisis correcto de la situación. Cuando tenemos un análisis correcto, podemos lograr plantear un plan y que ese plan, ver cómo lo podemos hacer para medir y que llegue a un determinado objetivo. Pero no solo el tema para establecer una PMO, sino podemos tener un ejemplo, una mirada, una visión de cómo es la evolución y qué podemos esperar. ¿Sí? En varios lados, yo mismo cuando estuve digamos, revisando material, información y demás, leo como que pasar de una PMO básica a una PMO avanzada en todos los planos, más o menos está entre 2 a 5 años. Ahora, esto es la teoría de los libros. Ni todas las PMO precisan pasar a este nivel, ni ese tiempo es de 2 a 5 años. Pero yo pues lo van a encontrar en varios lados cuando empiecen a mirar, y muchas veces pensemos lo siguiente, cuando nosotros nos toca trabajar con la PMO, esto funciona siempre de arriba para abajo. O sea, es un director el que plantea la idea de armar una PMO y ese le da el apoyo y ahí surgen las cosas. Es realmente rarísimo, por no decir excepcionalmente raro, que una PMO surja de abajo para arriba, que la gente proponga y se lo tomen como bueno. No digo que no ocurra, pero generalmente es de arriba hacia abajo. Entonces, cuando trabajamos con la PMO, no solo es importante entender a este sponsor, a este director que nos puede estar sponsoreando, sino al jefe de él. Entonces, para entender hacia dónde vamos. Entonces, tenemos 2, 3 formas rápidamente de ver dónde estamos parados y qué es lo que queremos armar. Entonces, por ejemplo, con este simple nos sirve también como guía. No vamos a estar linealmente todo en uno, va a estar todo, no sé, en 2. Algunas cosas estarán en 1, uno en 3. Por ejemplo, tal vez haya procesos y sean estructurados, pero tal vez no hay gobernabilidad, ni hay proyectos en forma cross a nivel programa o portfolio, o tal vez tienen procesos, pero las herramientas son muy viejas, y entonces los procesos terminan siendo como parches, ¿sí? Y que no funciona muy bien, y la gente tal vez pueda no estar entrenada, o tengamos un combo, que es lo más usual, gente que está entrenada, hasta gente que está certificada en varios llámense, no sé, PMP, Agile, Prince 2, ITIL, etc. Pero, y hay gente que no, que realmente la vuelta del destino la puso en ese rol. Entonces, la idea es tomar un
una mirada y empezar a marcar dónde estoy parado en estos casos. Y el tema de finanzas es lo mismo. El tema de los costos. No sé por qué, pero esto lo ve rápidamente. Hay empresas donde, bueno, a mí me pasa por mi rubro es telecomunicaciones y IT, perdón que no lo comentamos, pero para ponerlo en el foco desde ahí surge un poco mi experiencia. Y entonces, es muy común en la gente que gestiona los proyectos que está absolutamente disociada del tema costos, margen y demás. No es una cosa muy habitual, pero hace a lo que nosotros queremos buscar, porque muchas veces la PMO está para tener determinados objetivos y beneficios, y bueno, el tema del margen muchas veces, no solamente tenemos el revenue, sino también tenemos el margen, costos internos, etc. Entonces nos sirve la PMO para saber hacia dónde va. Pero esto es tener rápidamente una mirada donde nosotros lo podemos ir marcando en dónde estamos, porque cuando nosotros estamos, uno no va a pasar de estar no sé, en procesos, de estar en la nada misma a estar en este nivel. Va a ser un camino de subida gradual, ¿sí? Pero ya sirve para poner los primeros lineamientos de qué va a tener, qué podemos dar a nivel servicio en nuestra PMO. Déjenme voy a avanzar un poquito que les quiero mostrar algo. Acá. Otra de las cosas que nosotros vamos a hacer cuando vamos a trabajar con una PMO, nosotros, como bien dije, vamos a estar generando cambios. Los cambios todos sabemos que tienen resistencia, gente que está a favor y gente detractores, y por ende acciones que van a tener que hacer. Pero cuando nosotros pensamos en una PMO, sean que la queremos evolucionar, o sea que la vamos a poner a cero, tenemos que tener este es un framework bastante simple, pero tenemos que tener esta mirada siempre para todos los cambios. Entonces, no solamente vamos a venir, vamos a arrancar con metodología, vamos a hacer un proyecto, un proceso, perdón, no solo vamos a arrancar con metodología y vamos a hacer unos pilotos, y vamos a medir con esos pilotos y sumar a la gente. Obviamente que vamos a tratar con la gente, eso lo podemos hacer, pero a la par vamos a tener que ver si los skills están bien y vamos a tener que entrenar, y eso hay que considerarlo en nuestro plan. Si está bien la estructura, tal vez manejamos en varios países. A mí me pasa, por ejemplo, yo en la empresa actual que arranqué a principio de año con una PMO, una empresa, tienen 100 PMs en todos los países de Latinoamérica. Y es muy variado, los skills, la cultura, en algún caso trabajan a pares un PM con una persona técnica, un technical project manager o otro nombre que se le pueda dar. En algún caso lo comparten entre varios. Entonces la estructura es también un tema muy importante para que sea efectivo lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, y definir muy claro los goles, no es solamente quiero mejorar la metodología, sino tratar de plantear cuáles los objetivos, pero dejarlos claros. ¿Y por qué digo esto? Que es importante, porque nosotros vamos a tener que hacer tableros para medir esto, porque esta es la razón de ser de la PMO. Si nosotros no medimos los objetivos, los beneficios, en última son los beneficios que queremos apuntar, ¿cómo la defendemos después a la PMO? Y defender, no digo por la subsistencia o no subsistencia, sino que cómo lo vamos a apalancar para llegar al siguiente nivel, en donde puede traccionar muchísimo más al negocio de la empresa, ¿sí? Vuelvo un segundo entonces para atrás. Esta es otra cosa que cuando estoy al principio mirando cómo es hoy la PMO en la empresa, puede que no haya PMO, pero algunos puntos como vimos, me retrocedido para atrás, un segundito, aquí, ahí, puede que no tengamos una PMO, pero tal vez sí hay procesos que es lo más lógico que haya ciertos procesos, pero tal vez no hay herramientas. Por ejemplo, tal vez nadie gestiona utilizando un Project, Microsoft Project o Primavera o el que sea, el software que sea, y la gente no está entrenada. Eso ocurre aunque no pareciera que no, pero es muy disímil en el mercado la situación. Entonces podemos tener nuestra foto y también vemos en el otro cuadro el de framework de 7S de McKinsey. Podemos ver también, nos ayuda a pensar cómo es la PMO que lo vamos a estructurar. Y tenemos unas primeras miradas. También esto de OPM3 para saber cuán proyectizada está o no la empresa. Estos, si alguna vez lo vieron, son como... Tienen como preguntas, pero básicamente terminan siendo unos cuestionarios. Y según las respuestas, arma como unos mapas que nos dicen qué está flojo.
cuál es ¿cómo se llama? Las fortalezas que estamos teniendo y cuáles son las debilidades. Entonces, también nos ayuda a tener una mirada de assessment. Ustedes me dirían, Oscar, perfectamente lo entiendo, pero yo podría también hacer en forma así aislada, así como un salpicado, elegir algunas personas clave de la operación, entrevistarlas, hacerles unos cuestionarios una por una, ver cómo trabajan, sus mejoras y demás, y tengo lo mismo. Sí, obviamente que eso es una muy buena idea y complementa, pero yo tengo que tener una mirada global, más allá de algo muy parcial, porque cuando nos metemos con la PMO, lo primero que nos ocurre es que es fácil meterse a fondo en un tema y perder la mirada global que es lo que queremos apuntar. Entonces, son varias herramientas al principio para ver, machear dónde estamos viendo esto. ¿Sí? Bueno, todo lo que vamos a ver en esta primera parte que voy a estar comentando, que va a ser más de la mitad en tiempo, es teórico, y en teórico funciona todo. ¿Sí? En papel funciona todo, pero cuando logre que implementarlo, ahí empiezan los problemas. Entonces, un poquito más adelante voy a contar un poco cómo uno encadena esto, porque de nuevo, está muy fácil y muy lindo mostrar cómo voy subiendo los niveles, que yo busco la mejor gente, que yo hago procesos que sean ágiles y demás, pero después a la hora de hacerlo, del dicho al hecho, como dice, tenemos un buen trecho. Y en ese, ¿cómo lo salvamos eso para que no nos ocurra? Tenemos una serie de acciones. Por eso, en principio, esto es teórico, lo que voy a mostrar. A continuación vamos a charlar un poquito de la parte práctica. Momentáneamente, me dan un poquito ese tiempo y lo vamos a estar disociando. ¿Sí? Entonces vamos un poquito más con esta parte de teoría. Entonces, acá tenemos como diferentes escenarios que podemos tener dentro de la PMO. ¿Sí? Fíjense, para encontrar una forma fácil. La primera se encarga de que los proyectos se cumplan. Es súper simple. ¿Sí? En un nivel siguiente, ya que tengamos una metodología y que todos los proyectos estén usando la misma metodología. Hasta ahí está todo bien. El tercero es tratar de que ya sea una cosa que sea sin costura, que no tengamos templates sueltos por aquí y por allá, que no tengamos herramientas distintas y demás, sino esto ya empieza a ser una PMO en serio. ¿Sí? Todas son posibles PMO, donde no tengo nada, no voy a ir de la noche a la mañana a la excelencia, sino que voy a ir creciendo. ¿Sí? Y lo peor que nos puede pasar es que no vamos a estar todos en esta, por ejemplo, que es bien manejada. Alguna cosa estará bien, otra puede que no esté, que haya herramientas viejas. ¿Sí? Miren con esto de herramientas viejas. No sé, me voy tal vez 5 años para atrás. Herramientas como Planner, como Project Online, algunas herramientas del timeboxing de Jira, o sea, hay un montón de herramientas que hace 5 años por ahí ni las teníamos. ¿Sí? Esto está avanzando de una manera vertiginosa, al igual que las automatizaciones, que hace 3 años, bueno, hace 10 años había algunos, pero ahora hay un montón de herramientas, hasta pensemos, no sé, una simple suite tradicional como la de Office, ya con Power Automate y la posibilidad que nos permiten hacer cosas. Entonces, esto está variando muy, muy rápido, entonces tal vez algo que servía hace muchos años y que la gente lo usa hoy quedó desactualizado, y no estamos en una forma de colaboración online y donde la gente trabaja de una manera más ordenada. Entonces, el peor escenario que nos puede tocar es que esto esté también disímil, no todo en el mismo nivel. Bueno, la siguiente, comentaba que teníamos otros dos, evidentemente ya acá estamos cada vez empezando a entender y a tener como prácticas de comunidad de los project managers, empezar a hacer un workforce, empezar a que eso empiece a tener más valor y ya con automatizaciones y las métricas adecuadas y la gente, bueno, ya empezar a tener una mente ágil, entonces, y entrenar una serie de cosas, uno ya empieza a pasar y va al siguiente, que es como un centro de excelencia. Acá hay como diferentes niveles. Entonces, también cuando yo arranco, tengo que ver dónde estoy y dónde quiero parar. ¿Por qué es importante hasta ahora todo esto que estoy mostrando? Esto, la forma tradicional y demás. Recuerden, yo les comenté que nosotros tenemos un sponsor. Supongamos que sea el director del área, ¿no? Puede estar en diferentes niveles, pero normalmente esa persona
sabe de sus dolores, de sus problemas en la operación, en su trabajo, y él tiene la idea de esto para mejorar. Pero a veces la idea es como genérica, es como muy en el aire, y esa idea, a veces la persona piensa en una PMO tan simple como esta, por ejemplo, y no se da cuenta que puede evolucionar hacia una PMO donde le esté traccionando el negocio. En esta de centro de excelencia, la misma PMO le empieza a traer al negocio qué cosas de ventajas puede traer para llevar el negocio a un siguiente nivel. O sea, lo que estábamos viendo, estas estándar PMO, están siempre como, se anticipan en el aspecto en donde están viendo qué va a entrar como en una demanda en forma anticipada, y trabajar y lograr tener la satisfacción del cliente y el NPS en las encuestas que te den determinado buen valor, o sea, parámetros estándar. Pero cuando tenemos una que nos apalanca, la empresa vuela en vez de correr. Esa es la diferencia. Continuamos entonces. Hay varias jerarquías, esta lo voy a pasar muy rápido. No siempre tenemos una única PMO dentro de una empresa. Entonces, es muy importante sincronizarse con las otras PMO, porque la idea de la PMO para que funcione es que trabaje no como aislada, como silos, y que pueda evitar esas interfaces. Una de las cosas bien interesantes, y mismo con esto, yo lo digo en mi rubro, más en IT, en telecomunicaciones, es la aplicación, por ejemplo, de ITIL con todos estos temas de PMO, porque uno puede trabajar los interface agreement, las interfaces entre las distintas áreas, para que sean más ágiles, más rápidas, y que no haya obstáculos para la gente que tiene que hacer esos proyectos. Porque eso es normalmente lo que pasa en las empresas, es como que se naturaliza lo malo en esos obstáculos, porque uno no puede hacer frente a hacer el proyecto y aparte levantar esos obstáculos. Por eso es importante la PMO y que pueda tomar esos controles. Entonces, es importante tener un esquema de cómo va a funcionar la PMO y que tenga un esquema claro. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces también hay diferentes PMO en diferentes partes de la empresa y no están organizadas. Depende uno cómo entre en la empresa, puede armar o no. Yo estoy contando diferentes escenarios porque podemos tener tanto la PMO, una PMO de valor, PMO, etcétera, general de una empresa hacia abajo, donde están todos unificados en una empresa que hace una PMO que hace íntegra, se encarga de toda la ejecución. ¿Sí? O puede estar separadas por portfolios si es muy grande, por programas, etcétera. Hay diferentes escenarios. Bien. Lo que es un poquito la parte teórica que quería comentar hasta ahí, en esta parte principal, principal no. Esto que conté ahora es un primer enfoque. ¿Sí? Tómenlo hasta acá, es un primer enfoque. Vamos a ver otro ahora a continuación. Pero me paré un poco en este slide, porque todo el tema de la PMO, como vuelvo a decir, nuestra mayor dificultad es que nosotros trabajamos con gente. ¿Sí? No digo que sea malo, todo lo contrario, es maravilloso, pero nos exige entender un poco cómo funcionan las personas. Todo lo que venimos de proyectos sabemos que los proyectos lo podemos manejar con distintas herramientas. Hasta me acuerdo en un curso que de hace años, cuando arrancaba, algún profesor nos mostraba cómo se podía gestionar con unos super Excel, con distintas, todo lo que vemos hoy, stakeholder, riesgo, cada uno eran como distintas solapas de un Excel. A lo que voy con esto es, mejores herramientas nos van a dar mejor precisión y mejor forma de gestionar y tener un manejo más holgado, evidentemente, y anticiparnos los riesgos, etcétera, ¿no? Pero el mayor cambio cuando vemos con esto es la resistencia al cambio que nosotros vamos a manejar. Entonces, la primera herramienta que nosotros tenemos que tener para manejar una PMO es el ser positivo. Toda la gente que está en la PMO tiene que ser positivo. De hecho, no solo eso, sino tiene que ser gente diversa, porque tenemos que trabajar con mucha gente y tenemos que tener distintos focos. A mí me encantó en la presentación del otro día, que justo hace una semana y un poquito más, creo, una semana,
Jeffrey, que está acá justo escuchando acá, participando en la charla, él dio una charla para otro capítulo, el capítulo del Salvador. Y en su PMO, yo vi que la mitad eran mujeres y la mitad eran varones. Y me pareció súper interesante una PMO mixta en ese nivel. Pudo haber sido más mujeres, no importa el combo, pero el considerar hasta la diversidad dentro de la propia PMO me pareció un éxito, ya de movida, ya tenía una fuerza superior a si no hubiera considerado dentro de la diversidad. No solo lo digo por género, me refiero a diversidad también en formas de pensar, en haber estudiado diferentes disciplinas en la vida y demás, o que hayan ya estado en la empresa en diferentes áreas. Entonces, armar un equipo así interdisciplinario y demás, creo que le da una potencia bárbara a una PMO. La PMO necesita eso, necesita la innovación, necesita ser positiva y necesita tener una comunicación bárbara. Este tema es tan fuerte, yo comento en un caso que me pasó, comentaba el caso de este mismo en 2008 en Telmex. Yo contraté a una persona, más allá de que era un ingeniero muy bueno como profesional, por su capacidad personal para destrabar las cosas. Y él participaba y ayudaba y intervenía con todos los casos que eran complicados porque tiene una gestión maravillosa con la gente. Entonces, algo que tal vez no estamos pensando y estamos buscando el súper especialista, no digo que no lo tengamos que tener, pero nuestra mayor, como si fuera la masa con la que nosotros vamos a trabajar y moldear, es gente. Entonces, es muy importante entender esto y entender cómo están. Cuando empezamos a poner todos los cambios en la PMO, empezamos con los pilotos, empezamos a trabajar y demás, y tenemos varias zonas. La gente está en la zona de confort y pasa al siguiente nivel, ¿sí? Entonces, excusas. No tuve tiempo, tengo mucho trabajo, no pasa esto, pasa lo otro. Y es lo que está marcado acá en gris. Justo cuando yo paso al siguiente nivel es donde empieza a estar efectivo los cambios. Entonces, ¿cómo logro eso? Los tengo que identificar muy rápido. No solo, vuelvo a decir, todo cambio necesitamos gente positiva, ¿sí? Que imprima energía y nosotros tenemos que identificarlo. No vamos a ir de ojos vendados buscando y a lo loco tratar de ir para adelante porque va a chocar y vamos a tener una resistencia. Es como que tenemos que analizarlo la PMO también en distintos planos. Yo recién comentaba el tema de entender lo que quiere el sponsor y el jefe del sponsor. Lo mismo nos pasa con los managers. Entonces, necesitamos un 360 y entender que trabajamos con gente. Entonces, cuando queremos, ahí empieza una de las cosas importantes. Entonces, ¿cómo vamos a mover esos cambios? Nosotros podemos proponer algo, pero las cosas con presión no funcionan en una PMO. No funcionan. Entonces, por eso anda muy bien el esquema de OKR, esta metodología donde, les voy a decir una palabrita que me van a entender todos muy rápido, muchos de ustedes probablemente ya las conozcan. Yo sé dónde estoy hoy y dónde quiero llegar, pero yo no digo el camino. Charlémoslo, encontrémonos la vuelta, no nos pusimos de acuerdo, no le gusta lo que yo propongo, lo ven burocrático y demás, bueno, estamos acá y queremos llegar acá. ¿Qué hacemos? Y lo discutimos y le encontramos la vuelta. Yo no digo el camino, solo digo los dos estadios, ¿sí? Entonces, cuando no funciona tanto, esa es una herramienta muy, muy buena para trabajar, ¿sí? Bien. Este es otro enfoque. Ahora, recién estaba mostrando acá la PMO, una vez que yo tengo definido dónde estoy, qué quiero, qué servicios y demás, bueno, una metodología, la verdad que es muy, muy buena y tampoco tiene tantos años, es esta del PMO Value Ring, del PMO Global Alliance, ¿no? Y el Value Ring, acá lo puse nada más que para ver las siglas y tener el esquema. Acá paso el siguiente que está explicado en español. Esta es una metodología, yo diría, bastante con mucho sentido común. Entonces, cuando las cosas son con sentido común, son simples, se entienden y demás, tienen una fuerza imparable. Entonces, esta es una muy buena manera para trabajar y armar nuestra PMO, para considerar. Hicimos una mirada al principio, dónde estamos parados, qué quisiéramos, qué servicios y demás. Bueno,
esta es una forma, usar los beneficios que digo acá del Value Ring de este Global Alliance. Puse un link también, la presentación después se las paso, un link acá de un colega de Ecuador también, Roger, que encontré, Roger Robalino, que tiene un site bien interesante con información, así que con el permiso de él lo compartí, si les interesa ver más, ahí también lo pueden ver. Entonces lo que planteamos es ver qué servicios queremos dar, y luego cómo vamos a hacer para que estén equilibrados en el conjunto. O sea, hacer un abanico de servicios que tengan sentido, y a partir de eso empezar a medir los beneficios que nosotros queremos hacer. Y por eso tenemos que definir las métricas. Esto es una de las cosas que nos va a pasar normalmente, el tema de definir las métricas, que nos va a complicar realmente. Porque cuando vamos en una empresa, las métricas están asociadas con la forma de trabajo que tienen. Y la forma de trabajo saca determinadas métricas. Yo recién comentaba, puse un ejemplo solo, puedo hablar, la verdad, media hora nomás de ejemplos de tema de métricas y de dashboard, pero vamos nomás al mismo. Empresas miden el tiempo promedio en que se hace la entrega de los proyectos. Y yo digo, yo quisiera saber los que se demoran, cuál es la causa raíz, tal vez en un combo box desplegable, que elijo la causa, y después hago un pareto con las causas raíz y digo, el problema está acá. Por ejemplo, no sé, el tiempo con el comercial hasta que carga el proyecto en los sistemas. Entonces, yo puedo atacar esa causa raíz y puedo mejorar eso. Claro que es específico, no estoy hablando de la PMO, que ahora está un poco más alto nivel, eso puse un ejemplo, pero muchas veces lidiamos con eso en los sistemas, porque los sistemas tienen un montón los sistemas de las empresas tienen un montón de campos, y le van agregando campos nuevos al final, y se le pueden agregar un montón de campos, pero no tienen algunos campos que son clave para una PMO. Y ahí hay un trabajo muy importante, y no es de la noche a la mañana. Por ejemplo, si yo digo, agregue la causa raíz, ¿por qué el proyecto se estiró o cayó fuera de término? Los PMs hay que avisarles que tienen que llenar ese campo, que no puede quedar en blanco. Sistemas tienen que agregar ese campo, y un menú de un combo desplegable. Y los gerentes tienen que poder sacar sus reportes. O sea, todo conlleva una simple métrica que estoy avisando, que estoy comentando, una serie de acciones para poder nosotros empezar a tomar fuerza, en donde la información que tomamos le podemos dar luego un valor y no en una forma ciega. Es cierto, hay un montón de hoy de tableros Power BI, etcétera, Tableau, lo que sea, que están ayudándonos un montón para poder tomar esas acciones, y eso se está viendo, porque las empresas están con mucha más asertividad que hace años atrás. Y esto todos nosotros lo estamos percibiendo. Pero este tema de las métricas es complejo conseguirlo muy, muy rápido, porque los sistemas muchas veces están preparados con métricas obsoletas. Yo, por ejemplo, hace muchos años trabajé con una empresa donde daba servicio de telecomunicaciones y de tecnología, era para General Motors, una automotriz. Entonces, ¿qué pasa? General Motors, más allá de su forma de trabajo, trabajaba con tolerancia cero a fallas, que rápidamente lo empecé a incorporar en mi forma de trabajo también. Que no es que no hagamos fallas, es que cuando encontremos una falla vayamos hasta el hueso, entender el problema del problema. ¿Por qué se ocurrió eso? Para que no vuelva a ocurrir nunca más. Y tomo las acciones para que no vuelvan a ocurrir nunca más. Entonces, si muchas veces no tengo las métricas adecuadas, no puedo llegar a ese nivel. Entonces voy a tener muchas fallas porque yo no corregí el problema de raíz. Ese tipo de cosas también nos lleva un tiempo. Entonces, uno va armando la PMO y va disparando cosas en paralelo. Hasta acá parece muy simple, quiero decir, que yo voy pidiendo los servicios, voy viendo cómo los voy a hacer, voy viendo los tableros y demás, y me olvido que yo trabajo con gente, de nuevo. Y la gente hay que motivarla, hay que capacitarla, hay que coachearla, hay que lucirla, hay que trabajar muchísimo para que esa gente esté trabajando de una forma contenta y empiece a potenciar la PMO, y lo primero que es abrirle las puertas para que la gente pueda colaborar. Entonces esa gente hay que incorporarla en esa forma de trabajo, y ahí la PMO también empieza a tener ya un impacto, porque una cosa es unas pocas personas colaborando, pero cuando la gente se empieza a sumar, la gente supera el trabajo de la PMO, que luego empieza
a estandarizar y a bajar línea de cómo conviene hacer algunos tipos de trabajo, o empieza a tener, se la usa como una herramienta de mucho, mucho más valor, porque toda la gente empieza a trabajar y a colaborar. Y ese círculo virtuoso es el que nos empieza a que la PMO empiece a tener este alto impacto. Bueno, acá una de las cosas dice, nunca hay que usar un modelo preestablecido de PMO, porque hay que evaluar cómo está y qué sirve y qué no sirve, ¿sí? Y qué es lo que nos están pidiendo. Y como dice el último caso, cuando trabajamos en estas PMO, no tener problema y miedo a equivocarse, porque montones de veces nos pasa, hacemos algo, intentamos piloto y chocamos luego que no lo podemos hacer por un tema de cultura o un tema de país o de regulación. Entonces, bueno, la PMO no tiene que tener estos miedos a estar fallando, es otro de los temas. Esto avanza, no digo nada. Más allá de los dos, de lo que mostré al principio, esta serie de assessment y luego lo de PMO de Global Alliance, hay como un framework de PMO, y esto es todo teórico. La verdad, de acá uno puede tomar y decir, mira, yo puedo tomar esto y lo puedo aplicar, esto no lo puedo aplicar. Por ejemplo, acá ven, lo primero, lo que charlamos, que era el modelo, que lo mostré antes, acá está en el primer paso y luego empiezo a enganchar los programas, a tener un control de programa de portfolio, por ejemplo, acá a priorizarlo. Tengo distintas opciones, ¿sí? Tengo como un framework. Ahora, los frameworks, esto funciona muy bien en la teoría. Luego la práctica empieza a ser mucho más complejo. Entonces, hasta ahora les mostré con esto diferentes esquemas de teoría, ¿sí? Bueno, ahí mostré antes esto. Este es el último que tengo de esta parte de teoría, y ya vamos a charlar un poco ya en la parte más, en la implementación, cómo empiezo a trabajar esto, fuera de la teoría. La teoría es para ponernos un poco de acuerdo en la manera en la que estamos hablando. Y eso nos sirve porque es como darle una vuelta de tuerca más a cada una de las etapas, y para que esa vuelta de tuerca es para que empiece a ser más ágil, a sacarle barreras, a sumar gente que nos colabore, a tener las métricas adecuadas y que la gente se sienta contenta en su trabajo y lo empiece a lucir. Entonces empieza a tener una rueda que empieza a girar y a darle como más valor, y ese más valor se traduce luego en cumplimiento de los beneficios y en la gente motivada. Empieza a tener otro combo. Esta es otra de las partes que comentaba, esto viene desde acá, que comentaba. Nosotros, cuando tenemos la PMO, trabajamos como en diferentes, podemos tener diferentes escenarios en los cuales trabajar. Por ejemplo, si uno ve que la PMO está de una forma muy, muy básica, y uno planteó la metodología y quiere empezar a mejorar y a tomar los reportes, en forma gradual, a presentar una serie de opciones, y digo, yo planteo que de acá a 2 años quiero pasar a este siguiente estadio y a este siguiente, y acá voy a plantear automatizaciones, y ya me pongo un plan y empiezo a ver qué debería tener en cada lado para lograr hacerlo, ¿sí? Eso muchas veces empieza a ir de la mano con la gestión del portfolio. Y el portfolio, quiero decir, ojalá una empresa nos permita de una empezar a trabajar con todo su portfolio, alinearlo, y por ejemplo que la PMO asigne todos los PMs, los proyectos a todos sus PM. Entonces los PM son todos de la PMO, y la PMO gestiona. Eso a veces pasa, pero en las generales, y si la PMO es un poquito más grande, no ocurre. La PMO puede que tenga algunos PMs para los proyectos más grandes, luego managers locales o en cada país tengan sus grupos y ellos mismos lo asignan y demás. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de ver ahí? Anticiparnos y que haya esta gestión en forma, fíjense que habla, priorizarlo y planificarlo. Entonces, en forma temprana, yo tengo una gestión de la demanda y de los recursos, ¿sí? Entonces los recursos veo si tengo vacaciones, cuántos están cargados, tengo identificado las personas. Hay un framework que yo en lo personal recomiendo, y ahora va a estar en la siguiente slide, es usar People CMM. Es como el CMMI aplicado a las personas. Las personas, yo básicamente hago como una evaluación de las, lo digo muy básico, después lo pueden buscar, pero yo hago como una evaluación de las personas,
digo, en distintos aspectos que a mí me interesan, cómo están, por ejemplo, de 1 a 10 y los voy evaluando. Entonces, ¿y cómo están en skill? Y digo, bueno, este es un PM semi-senior. ¿Qué necesita para llegar a senior? Necesita este entrenamiento. Y, bueno, necesita esta fortaleza en sus habilidades blandas, etc. Entonces, cuando me llega un proyecto, yo ya sé si esa persona, por ejemplo, necesita hablar bien inglés, si tiene experiencia y cintura por su personalidad y puede trabajar en un proyecto de e-commerce o de una empresa más tipo startup que requiere muchos cambios más que una empresa más tradicional. Entonces yo lo puedo ver marcado en su personalidad, en sus skills, y me sirve también para saber cómo yo los paso a una siguiente banda. Evidentemente, cuando eso se empieza a organizar, todo va de la mano hasta en lo salarial, las promociones, etc. ¿Sí? Esto también muchas veces pasa en las empresas, que las personas están como estaqueadas, fijas, en un puesto y quedan ahí durante años haciendo los puestos. Así como vimos, por ejemplo, con otros frameworks. Por ejemplo, en ITIL, yo tengo un agente que atiende incidentes. Va aprendiendo más, se entrena y pasa a ser una persona que se encarga de resolver problemas. ¿Y qué pasa cuando se encarga de resolver problemas? Puede pasar a supervisor, y después puede a capacity manager, y después CTO, y después... Yo tengo un plan de carrera a las personas, pero muchas veces ocurre dentro de este esquema con los PMs y con los gestores de proyectos en general, jefe de proyecto y demás, que no hay una carrera también para ellos, no está como armada, ¿no? O los entrenamientos no son lo suficientes, entonces no solo potencio y priorizo, planifico con los recursos y lo veo en forma anticipada, sino que también tengo que trabajar con las personas. Recuerda nuevamente, la PMO es trabajar con personas, entonces esa es la complejidad mayúscula que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que vi de teoría. Tengo muy poquitos slides más, son 2 o 3 más, sí, 3, 4, un par de slides más tenemos, no tengo tantos slides, y la idea empezar a contar un poquito sobre un poco la parte más práctica, más en implementación y demás. Esto tiene mucho texto, solamente para recordarme a mí mientras estoy hablando ahora, ¿sí? Bueno, hay algunas cosas que comenté, por ejemplo, ¿cómo arrancar? Ya estuvimos charlando de eso a partir de lo que vimos un poquito de teoría, de poner un poco todos de acuerdo, ¿no? De hacer como una evaluación, de hacer assessment con las personas, de hacer un assessment, por ejemplo, con un PM3, si lo tenemos a mano y lo podemos usar, o uno, aunque sea básico, como mostraba del tipo de PMO que está, y requiere mucha comunicación, mucha interacción. Entonces tengo que rápidamente entender qué personas son detractores y quiénes no. Entonces, mi recomendación con todo esto es: los pilotos van solamente con las personas que son positivas y son colaboradores con ganas de trabajar. Hay que rápidamente sacarse encima a la gente que no suman los pilotos, porque terminan siendo detractores. Entonces, es muy importante que la gente que vamos a elegir en los pilotos la elijamos nosotros. No la ponga un manager porque o es muy junior y entonces no le suma ni resta que esté, o una persona que es muy senior, pero la persona es muy terca y no tiene el tiempo ni las ganas para participar. Tenemos que evaluarlo eso muy rápido. O sea, tenemos que tener una mirada muy inteligente para poder nosotros trabajar. Me quedó mal el título acá. El título, hice unas correcciones justo antes del... Perdón que me quedé mirando algo, porque hice unas correcciones un par de minutos antes de la charla. El título este no corresponde, es del siguiente slide. ¿Sí? Saquen de encima el título ese, no va. Te voy a hablar de cómo arrancar, que es lo que estamos viendo ahora. Yo decía esto, otra es tratar de aplicar esto de People's MM. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que rápidamente levantar el grupo de personas con las que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Que son como los ingredientes un poco de nuestra cocina. Y esta gente, rápidamente tenemos que saber cómo están, si son juniors, semi-seniors, qué capacidades tienen y demás, o implementar un plan de coach y coachee, o llámenle, ¿cómo es que se le llama?
Bueno, sí, es como de coaching, que tiene una persona que como que lo va guiando, que es más senior, ¿sí? Y que ellos también pueden elegir la persona. Yo sé que muchas veces muchos van a elegir al mismo. Bueno, pero la posibilidad de que lo puedan elegir también es importante, porque empiezan a trabajar más a gusto la gente de esa manera. Son todas cosas que hay que hacerlas casi en paralelo. Por eso el trabajo es muy fuerte, sobre todo cuando uno empieza a hacer con esto. Y hablar con las personas para entender estas 360 grados. Muchas veces van a notar cuando estamos con la PMO es que los gerentes tienen miradas diferentes a la de los directores. Obvio que muchos temas están igual y coinciden y demás, pero en muchos no coinciden. Entonces, esos casos también son complejos para llevarlos adelante, o tienen sus objetivos que no necesariamente son los de la PMO, ¿sí? Entonces, es importante esto y llevar, al igual que en un proyecto, llevamos el registro de los stakeholders. Recuerden, nosotros cuando manejamos programas y portfolios, lo principal que tenemos es la gestión de los beneficios y la gestión de los stakeholders. Es casi lo número uno de las tareas de la gestión de programas. Bueno, después el otro es priorizar los proyectos, los programas, etcétera, y tomar nuestras acciones, decisiones, etcétera, ¿no? Con las herramientas. Pero beneficios y stakeholders es número uno. Y en la PMO, número uno. En la PMO no tengo que tener gente altruista, gente positiva, gente esperanzada, gente que sume. Y si la gente sabe de nuevas tecnologías y le gusta temas de automatización, pues mejor. Si no tenemos ese tipo de gente, estamos realmente en un problema, ¿sí? Porque no vamos a lograr algo de alto impacto cuando la gente no es la adecuada. Entonces es un tema muy, muy importante. Nosotros podemos pensar que queremos la PMO Ferrari. Por ahí la empresa no necesita una Ferrari y el director quiere otro modelo más básico, pero simple, que ande, replicable y que en todos los lugares hagan lo mismo de la misma manera y tener un control de las cosas. Y la primera pregunta que te viene un director dice, lo voy a asociar a una fábrica, solo para que me entiendan el concepto. ¿Cuál es nuestra capacidad instalada de esta fábrica, llamémosle, de grupo? ¿A qué estamos? ¿Al 80%? ¿Al 100%? ¿A qué porcentaje estamos? Para saber qué más podemos esperar, qué podemos manejar y cómo es nuestra situación actual. Entonces, preguntas como esta, que es muy rápido, son apenas un par de palabras de un director, a nosotros nos mueve que tenemos que hacer un montón de trabajo para poder llevar ese beneficio que queremos ver. Director, con eso y otras KPIs que nos va a pedir, va a tomar acciones. Entonces, nosotros tenemos que llevar eso en nuestros tableros. O sea, no podemos ir por la vida de la PMO desasociado del objetivo estratégico que puede ser director, puede ser accionistas, pueden ser, ¿sí? Hay que entender muy, muy claro eso. Bueno, ¿qué cosa nos sirve ahora para que esta PMO darle más potencia? ¿Sí? Bueno, yo lo fui listando acá. Estoy comentando un poco lo que escribí como idea, solo para no olvidarme, lo escribí acá. Sé que no es un slide muy lindo con mucho texto, pero me sirve a mí para guiar apenas la conversación. Como digo, identificar a las personas que tienen voluntad para colaborar. ¿Cómo se van a dar cuenta? Yo la recomendación con esto es no trabaje de una forma ciega cuando arranco en la PMO y trabajar con los pilotos acotados, poquita gente, distintas áreas. Perfecto que se haga, pero aprovechen una charla. Y hay que minimizar las reuniones. Eso es un tema importante. La gente en este tiempo actual está embromada con el tema de las reuniones. Hay que ver cómo enseñar a la gente a que elimine reuniones, que no estén en reuniones innecesarias. No hace falta un estatus semanal, si yo doy un estatus, puede ser quincenal, puede ser, por dar un ejemplo, eliminar las reuniones para ganar tiempo de trabajo sano. Cuando empezamos, en alguna reunión que haya, por ejemplo, de una dirección, etcétera, se pide un tiempo, se habla y se comenta lo que se va a hacer. La gente en forma natural
los que les gusta, les apasiona la gestión de proyectos, los que se han certificado, los que quieren certificar, los que están realmente cansados que las cosas no andan y quieren hacer, los van a contactar y van a decir, me encantaría poder participar en algo. Esa es la gente que nos interesa, esa es la gente para el piloto. Con esa gente las cosas se mueven. Luego, el otro tema que comento acá es usar opciones de RPA y también de inteligencia artificial. Todo lo anterior está muy bien, pero si yo hoy día no hago nada de RPA y de inteligencia artificial, difícil que mi PMO sea de alto impacto. Ya en esa palabra lo digo, y hay muchas herramientas, ¿sí? Yo no digo que en RPA tengamos el experto que programe en UiPath, en Automation Anywhere, en Python y demás. Si lo tenemos, fantástico. Y si no, hay que considerar un budget para esto, porque estos tipos de acciones va a hacer que nos libere tiempo en donde la gente se va a dedicar a lo que tiene que hacer un PM en la mitad de su tiempo: comunicar, mover las cosas, hablar con la gente, fijar cómo están las cosas, en vez de estar sentado llenando en forma administrativa en los sistemas cosas que no dan ningún valor. Entonces, esto es un tema clave. Este es clave. Puede ser Automation Anywhere para soluciones, conectores, que hoy nos permite de una forma bastante intuitiva y casi gráfica y demás, pero cuando armo la PMO, lo tengo que considerar desde el día 1, y gente a trabajar con esto. Entonces tengo que armar muy rápido. Por un lado, tablero; por otro lado, automatizaciones, ¿sí? Son dos cosas que muy rápido tienen que trabajarse. Y también el tema de los bots. El bot es muy interesante, porque, por ejemplo, yo le puedo pedir al bot, digo un ejemplo, ¿no? que me ha pasado a mí y lo implementé en algunos casos. El bot, el PM le pregunta al bot por un ID de proyecto. Y con ese ID de proyecto, cuando le da el OK, le da o el estatus de las órdenes de ese proyecto, o le genera un project, o lo que yo quiera. Un project va a ser un project básico, sí, pero ya va a tener todos los ID de todas las órdenes, de todas las cosas, y eso es tiempo. Lo que necesitamos es liberar tiempo de la gente que va a trabajar. Hoy, el mundo actual, las reuniones, los estatus, las herramientas obsoletas, nos hacen perder mucho tiempo. Y lo único que hace son barreras para la gente para que no puedan ejecutar y naturalicen lo malo. Entonces, uno de los temas clave también para que la PMO tenga éxito, al menos en mi mirada, es hacer sesiones como de entrenamiento. ¿Qué es un proyecto exitoso? Y ese proyecto exitoso explicarlo, sin limitaciones. Entonces no dirán, mira, tenemos un contratista nada más para que pueda hacer en esta región esto. Bueno, hoy lo vas a hacer con un contratista, pero tenés que elevar que necesitamos más contratistas, porque entonces vos no estás solo, estás en un equipo, en una comunidad de PMs, en donde vos aceleres algo para una persona, va a servir para todos los demás, incluso para uno. Entonces, eso va a hacer que ese valor cambie gradualmente, aunque no tenga los resultados. Cuando todos empiecen a trabajar de esa manera y abrimos las puertas para que eso empiece a ocurrir, gradualmente las cosas las vamos a poder hacer. Sí, hay que dejar muy claro a la gente las expectativas. Mira, esto no se va a poder hacer por tal motivo. Esto lo podemos hacer, pero tenemos un listado, lo ponemos, estamos pensando en tal fecha. O poder hacer una reunión en otra de esta dirección, pedir un tiempito y contar, mire, tenemos todas estas iniciativas, queremos darle un update a la gente y contarle, mira, estas las podemos hacer en este tiempo, estamos pensando estas, cualquier cosa haremos una reunión para que las podamos priorizar, y si ustedes quieren entrar a algunos comentarios o hacer una herramienta que las podamos votar, o un foro. Entonces, donde la gente participa y ve resultados, evidentemente empieza a colaborar mucho más fuerte. Es cierto que cuando abrimos la puerta y vienen las cosas, hay que dar respuesta, porque si no, la PMO se quema. Y como dicen, que se quema con leche, la vaca y llora y no vuelve. Entonces, hay que también ser muy medido con eso y decir una cosa sí, no, en este tiempo, lo ponemos en lista, pero no va a estar en este momento, tenemos objetivos 6 meses hasta cubierto, etc. ¿Sí? Hay que ser muy, muy claro con eso también.
O sea, es como manejar las expectativas. Bueno, lo del tema de los reportes lo comenté. Lo de tolerancia cero a falla me parece muy interesante, sobre todo en los procesos. Cuando encontramos cosas que falló, tratar de avanzar, de ir en profundidad para poder corregir la causa raíz de eso. Y si hace falta, hacemos un piloto en el próximo proyecto que nos venga de ese tipo y dejarlo que eso funcione. Otra también que es clave. Comentaba del tema del sponsor, el sponsor como el director. Acá digo, conseguir un sponsor interno activo. Me estoy refiriendo a otro sponsor. Un facilitador, liaison, como quieran llamar, pero una persona que tenga poder dentro de la empresa, tenga llegada, haya pasado por varias áreas, sea respetado, tenga contactos, pueda mover las cosas, y si necesitamos hacer un piloto, él nos puede acercar las personas o acercarnos a las áreas adecuadas o hacernos de interfaz y que tenga muy buena comunicación. Eso es clave. Si podemos tener más de uno, mejor. Pero esto es clave. Sin estos sponsors internos, todo lo que vamos a hacer de cualquier PMO y demás va a tener la mitad de la potencia. Recuerden, automatizaciones, ¿sí? Y ahora estoy hablando de estos sponsors internos facilitadores. No me refiero, obvio tenemos el sponsor principal, que sea el director o los accionistas, quien sea, que dice, bueno, se pone una PMO. Bueno, este tema de coach y coachee, de gente, cómo voy a guiarlos, también es importante, por dos motivos. Nos permite lucir a la gente que tenemos, a la gente con más expertise. Y a la par, nos ayuda a entrenar a los más jóvenes. Entonces, es bueno para las dos partes. Y encima nos ayuda a que empiece a haber mejor relacionamiento entre la gente. Porque en muchas empresas tenemos esos problemas donde hay como que son silos cada PM en sí mismo o en su equipo, o como células. Si el PM trabaja con un Technical Project Manager, terminan siendo como equipos aislados. No es lo usual es generalmente que cada un PM trabaja con un pool de personas y demás, pero eso también son estructuras que nosotros también tenemos que evaluarlo y ver qué nos va a servir. Pero estas son acciones que nos va a servir para traccionar y darle más fuerza a esto de la PMO. Acá digo, ¿qué cosas evitar? Bueno, cuando nosotros trabajamos con una PMO, tenemos que tener muy en claro lo que pongo acá, el tema de los idiomas, el tema de los usos horarios y demás. Trabajamos con personas, nada peor que le moleste a una persona que le ponga una reunión a las 7 de la mañana. ¿Sí? Que por ahí tienen que se levanta para llevar a los chicos al colegio, o tenga cualquier actividad, no importa, puse el ejemplo, nada, cualquier actividad, ¿sí? Pero digo, a veces no nos damos cuenta, estamos en otra región con una diferencia horaria y le ponemos a una persona una reunión a las 6 de la mañana, o justo le marcamos el horario de almuerzo y toda la empresa más o menos en ese país, todos trabajan en ese mismo horario, entonces, bueno, nos hace poner a la gente de mala predisposición. Entonces, o si los templates aparecen en otro idioma, sabemos que estamos, no sé, en América Latina, por dar un ejemplo, y nosotros tenemos español, francés, portugués, ya sabemos los idiomas más o menos que están. Y si ahora trabajamos con Brasil, y bueno, entonces los templates, las cosas que hagamos tienen que estar en portugués, y hay que hacer un tiempo para que las cosas estén. ¿Sí? Nosotros pensamos que sí, el portuñol, y yo te hablo que parezco un portugués, eso no. Yo mismo he vivido en Brasil un año trabajando para Embratel, hablo bilingüe portugués, y eso es cualquier cosa. O sea, o lo pones en portugués o lo pones en castellano, o en inglés o en el idioma que sea. ¿Sí? Esos de portuñol puede funcionar en la calle, puede funcionar para el turismo, pero no funciona para lo corporativo. Entonces, es importante que yo contemple a la gente que voy a trabajar en esos temas, de los horarios. Bueno, yo comenté América Latina, pero pasa lo mismo si trabajo, no sé, con gente que esté, no sé, en India o en Manila, etcétera, en otros lados que están en el follow de Sun, entonces este tipo de cosas son importantes. Comenté antes el tema de la OKR, ya lo comenté, estoy viendo en esto qué herramientas usar que había puesto. Reuniones de comunidad, eso también está muy bueno porque empieza ese círculo de prácticas a avanzar.
la PMO va a estar coordinando a la gente que va a estar haciendo esto, entonces le va a dar apenas una mirada por arriba, no va a estar en el core al inicio del establecimiento un poco de la PMO, pero todo tiene que funcionar en paralelo, no puedo descuidar desde el entrenamiento, desde el coaching, desde las herramientas, tengo un 360 que estar atendiendo con todo esto. Yo iba a comentar acá, el título, bueno, ven lo mismo, esto lo estuve trabajando antes y me quedó con algún error. Pero la compartí, la presentación que compartí a los directores del capítulo de Dominicana, está bien. Esta yo hice unas correcciones a último momento, ¿no? Yo quise comentar con tengo 2 slides más que son solo de presentar gente y de agradecimientos, pero este es mi último caso de lo que quería comentar, la parte práctica. Resulta que yo trabajé en varias empresas de telecomunicaciones y resulta que fallas que encuentro hace 15 años en una empresa, las vuelvo a encontrar nuevamente 7 años después, y ahora en otra empresa lo vuelvo a encontrar 8 años después. O sea, a lo largo de 15 años encontré las mismas fallas en 3 empresas del mismo rubro. Casi que me he quedado pensando si estos problemas que comento no son algo generales de las personas, ¿no? Y no tanto de la empresa en particular que fue. Sí me gustaría hacer una pregunta, y perdón por ir tal vez lo desprolijo, saber si me están escuchando bien, porque estoy hablando, si alguna persona me... Te escuchamos perfectamente, sí. Joder, muy bien, muchísimas gracias, mi amigo. Bueno, perdón, estamos aquí. Bueno, entonces comentaba que en 3 empresas de telecomunicaciones encuentro los mismos problemas. En alguna, los 3 que comento acá, en alguna 2. ¿Sí? Brutal desconexión con los costos. La gente que implementa no tiene idea ni le importa. Y si tiene que hacer algo y mandar 3 veces a un proveedor, lo manda porque no tiene idea de los costos. No sabe si tiene que cambiar la logística, si no tiene que cambiar la logística. Absolutamente brutal esa desconexión. Entonces, solamente se enfoca un proyecto en entregarlo y miren lo otro que muestro acá, ¿no? Resignación por los obstáculos que son los procesos, la falta de herramientas, la carga administrativa, la falta de tiempo, ¿sí? Pérdida de identidad. Ya con todos los obstáculos la gente empieza a tener rotación. Tal vez en el rubro de telecomunicaciones, como es muy estable, al menos los últimos 15 años para aquí, es bastante estable, ¿no? Pensemos, 20 años atrás teníamos el advenimiento de los celulares con todo, que nos cambió muchísimo lo que es telecomunicaciones, y voz sobre IP y otras cosas, y en datos lo mismo. Está vertiginoso el cambio. Pero en los últimos 15 años, diría, está relativamente estable, van apareciendo cosas nuevas, pero los servicios van más o menos manteniéndose y modernizándose, evidentemente. Pero a veces, aunque hay pérdida de identidad, la gente no se va, que es el peor escenario, porque es como si yo sacudo un árbol, en vez de quedarme con las hojas verdes, 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 y lo demás se cae, acá está todo en el medio. Entonces, ¿cómo encaro una PMO? En los 3 casos no existían PMO. Entonces, ¿cómo encaro una PMO cuando tengo todos estos problemas? Evidentemente que tengo falta de herramientas, algunos problemas de procesos y demás, pero tengo un problema muy importante con la gente. Entonces, más allá de lo que estábamos viendo antes, tengo que generar las condiciones para el cambio. Entonces tengo un trabajo, esto es como cuando yo hago un proyecto, vieron que tengo la gestión del cambio cultural de ese proyecto. ¿Qué cambio me va a generar dentro de una empresa, más allá de lo que realmente va a ser? Es como yo te digo, te voy a poner, no sé, voy a instalar técnicamente, ¿no? La herramienta Zoom. Pero la parte cultural es con el Zoom vas a poder, la gente de recursos humanos va a poder entrevistar a los candidatos sin que tengan que viajar, etc. Y empiezo todas las áreas, las ventajas que pueden tener. Entonces, la gestión del cambio cultural. Esto acá, perdón. Por ejemplo, lo que es resignación y demás. Cursos, como comentaba antes, para explicarle cómo es un proyecto manejado de forma exitosa, sin obstáculos, sin trabas. Al menos lo pongo en este rubro que me pasó en tema de telecomunicaciones, ¿no?
que me ha tocado a mí muchísimos casos ya con estos. ¿Cómo gestiono las pólizas de caución para estar protegidos por el buen desenvolvimiento de un proyecto, por el buen uso de un anticipo, por el buen uso de los equipos, el tema de carta de intención, cuando todavía un contrato no se firmó y yo empiezo a trabajar, o sea, no solamente darle cómo trabajo en forma positiva, sino contarle qué otras herramientas tengo. Entonces, ¿cómo manejas? No sé, yo pongo un caso de mi rubro, ¿no? Telecomunicaciones. Supongamos una empresa que tiene un montón de filiales, 500 filiales. ¿Cómo armas un proyecto para una empresa? Bueno, supongamos que le vamos a conectar enlaces a cada una de esas sucursales. ¿Cómo haces un proyecto para 500 enlaces? Entonces, ¿cómo podés hacer tal vez una prueba de concepto hacer uno en forma iterativa, y los primeros 5 medís los tiempos y luego haces un promedio y con eso, sin ir a Monte Carlo y a otras simulaciones más complejas, ¿no? ¿Cómo poner en la mente de quien tal vez no usa un proyecto empezar a llevarlo? Entonces, le muestro herramientas a la par que le cuento cómo se evitan los bloqueos y se van trabajando y priorizando esas tareas. No es de la noche a la mañana. Este es un caso donde no voy a ir a una PMO como un centro de excelencia, como comentaba, ¿sí? Sino que voy a hacer una PMO, si puedo llegar a la mitad, donde en forma sistemática se esté trabajando y mejorando y demás, algunas cosas estarán más flacas y demás, va a ser gradual, ¿no? Entonces empezar a encontrar esos quick wins que nos empiezan a servir, el apoyo explícito de la dirección. Entonces, yo voy a hacer unos entrenamientos, el director participa de esa charla, sí o sí, lo pongo al principio, y él va a decir a la gente, estamos organizando esto para ustedes, les doy la bienvenida, los dejo aquí con Oscar y arranca el curso. Y él viene a apoyar las acciones que estamos haciendo nosotros, o videos, o acciones en las páginas, lo que necesitemos, pero necesitamos un apoyo muy fuerte, porque si no una PMO no tiene fuerza. Por eso es que hace falta esos sponsors internos, esas automatizaciones, porque donde la gente ve, donde le damos valor, nos apoya. Entonces, no puedo hacer una PMO de mover las cosas si que no tengo el apoyo de alta dirección, no tengo automatizaciones, ¿qué va a pasar la PMO? Y bueno, cuando hay problemas, llama al Chepibe que nos ayude en este proyecto más complejo, a ver si lo sacamos adelante. Y no sirve para nada. Y eso no es una PMO de alto impacto. De hecho, ese tipo de PMOs al tiempo se desaparecen o se transforman en otras cosas. Entonces, crear el clima favorable al cambio, ¿sí? Por ejemplo, hacer esas sesiones de retrospectiva en todos los planos. Usar herramientas como el fan retrospectiva, alguna de esas, y empezar a destrabar y empezar que la gente traiga las ideas. Porque la PMO no es la dueña de todas las ideas, ni se le va a ocurrir todas las ideas. Y muchas veces conocen los procesos, pero no, lamentablemente no sufren lo que la persona está trabajando todos los días, o si tiene que cargar algo administrativo y le lleva 15 minutos cada cosita y perdió 3 días, 2 días a la semana haciendo eso. Entonces es muy importante abrir eso para que la gente nos va a dar esos feedback. Luego los priorizaremos, los veremos con el director, etcétera, ¿no? Con el sponsor. La gente de cambio, esto es importante. Estamos en una PMO, la PMO ¿qué hace? Maneja cambios de todo tipo, cultural, de herramientas, de estructura, de proceso, ¿sí? Lo que no podemos dejar de hacer es una auditoría de lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, una vez por mes elegimos algunos PMs al azar, algunos proyectos, y decís, bueno, vamos a revisarlo. Hiciste control de costos, tenés metodología, tenés tu template, cómo hiciste las reuniones, mostrame los estatus de avance, hiciste project, no manejaste, qué herramientas usaste con esto, para que sea sostenible en el tiempo. Una PMO de alto impacto es de alto impacto cuando es sostenible en el tiempo lo que estamos haciendo y las cosas se hacen, pero eso implica que hay que auditarlo, monitorearlo en el tiempo. Auditarlo no quiero decir como un papá grande que lo mira, sino como una persona que controle que eso se siga haciendo en el tiempo, que sea recurrente, ¿no? Eso es muy importante. Y el tema también que digo acá, el tema de cómo, ya un poquito estuve hablando de esto, ¿no? Crear el tema de la innovación, la creatividad en la forma de hacer los proyectos. Entonces, una forma muy fácil para hacer esto es, en los proyectos grandes participe siempre la PMO.
Entonces, sobre todo en la etapa inicial, o en la gestión de la demanda, o cuando se está haciendo ese setup inicial entre inicio y que algo se planifica, bien, participar y dar ideas, y trabajar con posibles innovaciones para mejoras en costo, mejoras en calidad. Les pongo un ejemplo. Yo en esta empresa que estoy ahora es una empresa muy, muy grande de telecomunicaciones, cables submarinos, satélites, una empresa muy grande de telecomunicaciones. Y nos surgió un proyecto para Brasil, para el estado de Bahía en Brasil. 3.000 sitios que iban a ser conectados. Escuelas, puestos policiales, puestos de atención para las personas, bueno, diferentes 3.000 sitios en total. Entonces yo hablé con charlas de estos días, hablé con el PM y le digo, Marcelo Consemis, que es justo el PM con el que estoy trabajando, y le digo, Marcelo, vamos a trabajar este proyecto para presentarlo al proyecto del año en el capítulo allá del PMI de Brasil. Hagamos las cosas bien desde el principio. Pongamos este proyecto para que participe del proyecto proyecto del año. No sé si finalmente hasta dónde lleguemos, hasta dónde no lleguemos, pero ya en la mente de la persona, ya nosotros pusimos la vara hacia arriba. Entonces, ese tipo de acciones hace instaurar la innovación, la creatividad, la forma, el querer trabajar, es un cambio en la cultura. Hay una cosa que esto es muy importante, la PMO. Todo el tiempo te van a tratar de tirar abajo con ideas y con cosas y que no pensamos algunas cosas. Entonces, por eso es importante sumar a la gente para no quedar aislado. ¿Sí? Es un tema también bastante importante. De esto no tengo mucho más. Tengo 2 slides. El primero, bueno, estaba comentando, acá está Jeffrey. Jeffrey ganó el premio de PMO, así que yo comenté hoy cómo uno arranca en estos casos. Pero cuando tenés una PMO y funcionar, nadie mejor que explique uno que ha ganado premios. Y fíjense acá, yo saqué de la presentación de él algunas cosas, ¿no? Como dice, y que coincidían muchas de las cosas. Por ejemplo, las personas correctas, ¿sí? Gestionar los beneficios. Promover una cultura de proyectos, una comunidad de práctica, ¿sí? Gestionar los cambios. Significa que hay que darle seguimiento y que después hay que evaluarlo y después hay que ver que siga sosteniendo en el tiempo. Y eso es mejora continua. Entonces, acá está el link. ¿Sí? Cuando compartan, aquel que pida, aquellas personas, aquella que pida la presentación y se las compartan ahí, pueden tomar un ratito y ven la presentación de él. Muchas gracias de a todos, Jeffrey, por participar. Muchas gracias, Oscar. Por favor, un placer. Muchísimas gracias por tu presentación en la noche de hoy. Excelente, excelente. Sí. Entonces, vamos a darle oportunidad a los participantes que tengan algunas consultas, algunas preguntas, que pueden escribirlas en el chat o pueden también abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente. Nos llega una primera pregunta, Oscar, y es que, ¿cuál sería tu opinión con relación a la tendencia que algunos han promovido de que las PMO en este mundo ágil y VUCA, de que van a desaparecer? ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Es buena la pregunta. Fíjense ustedes, estoy pensando un segundo ahí en la respuesta. Pensemos esto, desde la Segunda Guerra Mundial para aquí, por no decir desde antes, hemos tenido un montón de sistemas, ¿no? Como esto de la programación por cadena crítica, ¿sí? Cuando hacían los submarinos que llevaban las bombas nucleares, el waterfall con los viajes a la luna, el agile en el, ¿cómo se llama? Por ahí por el 2000, aunque ya el agile venía desde antes, pero cuando se le empieza a dar vigor. El PMI, que dice que el agile ya es como obsoleto, que ahora está la superagilidad, y la superagilidad está de la mano del Citizen Development, que la persona en su propio rol, y empezando a hacer automatizaciones, empieza a tener más valor y demás. Yo creo que tanto el agile en el mundo actual me parece que es algo que está muy, muy fuerte.
pero hay también algunos rubros donde se mantienen en otros esquemas más tradicionales, más antiguos, y van a seguir así, y vendrá algo nuevo. ¿Sí? Yo a veces cuando hablo con los amigos le digo, mira, hay tantas opciones de Agile, pronto va a venir el Agile empático, ¿cómo es que se llamaba en la película Lilo y Stitch cuando decían, se me fue la palabra, bueno, una palabra hawaiana que dice como que sos empático, va a aparecer una nueva opción. Se me fue, perdón el lapsus. Van a aparecer otros esquemas más allá de la Shell y demás, pero la PMO tiene que gestionarlos todos. La PMO, por ejemplo, si vas a estar con Agile y te va a tener que decir cuáles son tus herramientas para Kanban, vas a trabajar con Jira, vas a trabajar, ¿con qué herramientas vas a trabajar esto? ¿Vas a trabajar con Scrum, RDS? ¿Qué esquema XP? ¿Cuál es el esquema que vas a poder trabajar? Yo creo que una PMO puede aportar mucho, independientemente de que hoy esos grupos de Agile se manejen solos. Les voy a contar un caso. Miren, yo en mi caso he trabajado 3 proyectos grandes con Agile. El tercero que entré era un proyecto, un portal para un diario, el diario Infobae. Por ahora me reservo el nombre de la empresa, pero el proyecto estaba tan complicado y tan complicado, cayó en legales, ¿sí? Tuve que terminar el proyecto, tuve que hacer el backup legal y todo. Muchas veces las implementaciones del Agile no son tampoco tan exitosas como uno quisiera, sino que terminan siendo híbridos, y los híbridos, pues recuerden, en Agile todo el equipo tiene que estar entrenado y requiere otra dinámica. Entonces, hay veces que la PMO, yo pienso que no importa si es Agile o no es Agile, siempre va a tener algo de valor que va a poder estar sumando ahí. Puede participar y ver si funcionan bien y las dinámicas. Qué mejor que el equipo funcione y no haya que hacer nada en ese equipo. Entonces, uno va a estar trabajando en los beneficios, en apalancar cosas que funcionen. No se olviden que una PMO, y cuando ya maneja a nivel programa portfolio, empieza a manejar cross proyectos que no son los proyectos de los clientes, son proyectos internos. Es como si yo decía, tenemos un tema de capacidad con proveedores, entonces esta PMO puede empezar a ver dónde hay que hacer proyectos de conectarlos de forma más importante para que luego los proyectos salgan más veloces. Entonces, no importa que esté con Agile o no, yo pienso que no las tiende a desaparecer. Puede que en algún rubro específico y que funcione todo con Agile, ese escenario y demás, tendrá otra forma la PMO. No será tanto tal vez este esquema que yo estuve comentando, o utilizará parte, pero nunca deja de tratar con la gente, con los cambios y con la necesidad de sponsors internos para empezar a que las cosas funcionen. Porque cuando yo trabajo con estos escenarios y empiezo a tener proyectos en Agile, también empiezo a tener los recursos claves que se los empiezan a disputar entre los proyectos, porque tengo como un esquema más piramidal, ¿no? Cuando trabajo en lo de Agile, donde siempre hay determinados expertos que están mucho más exigidos que antes y ya tienen roles muy clave. Entonces una PMO, yo creo que tiene una buena participación incluso en los proyectos Agile. No les veo que, no me parece que vaya a desaparecer con eso. Creo que va mutando, así como está cambiando, no sé, las herramientas, los celulares y demás, las PMO también van a cambiar en sus miradas, pero lo veo de esa manera al menos. No sé si respondí, pero bueno, por lo menos la mirada como lo que veo hoy, ¿no? Muchas Yo, gracias, Oscar, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta vamos, del colega Steven Samuel. Dice que él es un PM que está en una organización que no tiene una dirección o departamento de planificación ni oficina de proyecto. Y comenta Steven que está buscando tener la metodología mejor para hacer surgir una PMO. Y está buscando el apoyo de algún director o VP. Pregunta que si les recomendaría la certificación de PMO-CP, o sea, la certificación que es de PMO Global Alliance. para este escenario, para él poder presentarle y demás, digamos, como persona toda certificación siempre te da valor y te permite seguir creciendo profesionalmente. Yo, por ejemplo, en mi caso, y allá por 2007, el PMP me permitió llegar a mi primer gerencia, hace 15 años atrás.
Entonces, cualquier certificación de esta, evidentemente, te da un valor agregado enorme. Ahora, con esto que logres que puedan armar una PMO, lo veo difícil. Obvio que tu palabra va a tener más valor, pero la PMO viene de... te digo porque me ha pasado, puede que otras personas no lo vean igual o yo no haya encontrado la manera, pero uno puede presentar una idea y apalancar y decir qué es lo que va a querer con eso, cómo lo va a querer armar o cuál va a ser el retorno que va a conseguir con eso, pero no, ni con eso lo conseguís. Mira, te comento otro caso para dar una idea. Yo hace muchos años que trabajo en otro rubro, nada que ver, ¿no? Trabajo ayudando en las empresas para la inclusión de gente con discapacidad. Un tema que me tocó participar en empresas grandes. Y en la última empresa yo presenté todo un plan que se autopagaba con recupero de impuestos, que hay leyes para recuperos de impuestos para que se dé ventaja que puedan hacer. Y ni con eso, gratis, pude lograr esto en esta empresa muy grande. Es difícil esto para poder apoyar que la PMO te acepte en la idea. Ojalá, sería buenísimo. Creo que depende mucho de la personalidad de tu sponsor o buscar los sponsors adecuados. Tal vez le puedas consultar en privado a Jeffrey y te pueda dar una buena idea. A mí, yo creo que tenés que hacer el intento, obviamente. Y no necesariamente tu jefe sea el sponsor, tal vez tengas que buscar, o sea, necesites varias personas a quien vos poder presentarle la idea para que te compren la idea y cómo implementarla. Yo en algunos lados lo he hecho. ¿Sabes muchas veces también lo que me ha pasado? Por ejemplo, yo coordiné equipos variados. No sé, por ejemplo, no sé, en el caso de Accenture coordinaba más de 100 personas. Y yo armaba internamente como una mini PMO dentro de mi propio equipo. ¿Sí? En Telmex me acuerdo que en un momento lo propuse, no pude avanzar y me tocó un equipo más grande y lo presenté ahí y luego se presentó y luego, digo, o sea, el mostrar algo que funcionaba hizo que se expandiera y en ese aspecto sí creo que también podés hacer algo. Pero siempre generalmente esto de las PMO vienen de arriba para abajo y vienen como mejora de algún dolor. O algo que necesita un apalancamiento más fuerte, o en tiempo, quieren lograr un cambio de una manera que no va sin una PMO. No porque la gente no lo pueda hacer o los gerentes no tengan esa capacidad, sino que en el día a día están tan involucrados que ella no puede el tiempo. Y bueno, la PMO es gente de cambio, gente que, como digo, tiene que ser gente positiva, gente que sea extrovertida, gente que tenga cintura, que pueda respetar las diferencias culturales, que tenga la grandeza para hacer las cosas, equivocarse y decir, me equivoqué, lo hacemos de otra manera, que tenga la grandeza también para incorporar gente de diferentes países, culturas, ¿cómo decir? Hombres, mujeres, etcétera, que acopare todo para tener una visión completa, variada y que le dé mucho valor. Es muy importante eso, porque si no tenemos una visión sesgada. Te digo el peor escenario. Me pasó así en una PMO, yo generalmente al tiempo buscaba este tipo de personalidades, ¿no? Las personas con este tipo de personalidad. Sin embargo, lo que aprendí, me llevó también un tiempo con eso, también dentro del equipo de tener una persona que sepa mucho, pero que tenga una mirada, no digo negativa, sino una mirada más neutra, una persona como ácida. A ver, no sé si me logro explicar lo que quiero decir. Es como para tener una balanza, un contrapeso. Entonces, tenés tu equipo pero alguien tiene una mirada muy distinta que te cuestiona desde otro lado. Por eso es un perfil medio particular. Hay que buscar una persona que tenga la capacidad de presentar las preguntas adecuadas para mirar las cosas de otro lado. Y eso es importante, porque la PMO necesita esa evolución constante. Entonces, esos perfiles también es bueno tener ese balance, ¿no? No sé si contesté, pero bueno, nada, sigo conversando y cualquier cosa me haga más preguntas. Muchas gracias, Oscar. Y ahí nos llega una pregunta en esa misma línea y ya nuestra última pregunta para cerrar el evento de hoy. ¿Cuáles entonces serían las recomendaciones para lograr la implementación de una nueva PMO
en una organización del sector privado o público, pues que no tenga esa cultura de PMO, sobre todo el sector público, donde en muchos países no existe la cultura de tener una PMO. Sin duda es más complejo en un organismo público, ¿sí? En un organismo privado, si no está la idea de la PMO, yo creo que esto de buscar rápidamente la gente que podría apoyarnos y contagiar esa idea que vamos a trabajar para que las cosas sean mejor, pero no porque la empresa tenga mejores resultados y demás, sino enfocarnos en las personas, para que ustedes puedan trabajar más felices, más contentos, que las cosas no tengas perdiendo tiempo a hacer una cosa administrativa, o que alguien pueda ver que una persona tiene 100 proyectos y la otra está con 15, y puede hacer un poquito más balanceada la vida. Que no porque sea muy bueno te tengo que cargar de trabajo hasta que explotes y otra persona estar, sino que ese tipo de cosas salen con métricas y uno empieza a entender por qué en un lado alguien está cumpliendo mejores los proyectos. Porque tiene este equipo y el otro no. Bueno, entonces, tal vez no lo puede mirar una persona o no tenga posibilidad, pero una PMO sí lo puede mirar. Entonces, más allá de los beneficios y demás, esto empieza a darle valor a la gente. Por ejemplo, se te empiezan a acercar las personas y te dicen, mira, a mí me interesa certificar en esto. Bueno, te damos un coaching, te ayudamos con esto. Mira, marcamos un tiempito y yo te explico cómo es la certificación, si tenés cualquiera de nuestro equipo te puede estar ayudando. Entonces la gente empieza a ver ese valor, y cuando hay valor es fácil que empiecen la gente a acoplarse. Mucho boca a boca, de ir explicando lo que uno está haciendo y que la gente entienda, y sin dar expectativas mentirosas, ¿no? Eso también es muy importante, de ser... la PMO termina siendo como un líder el que está en la PMO. Entonces, un líder tiene que ser auténtico. Y eso es importante marcarlo, ¿no? Si se compromete a algo, que lo haga. Si va a participar en una cosa y no sé, va a hacer un trabajo, participa y lo hace. Entonces, cumplir la palabra que se da y hacerlo, creo que es lo que nos empieza a dar valor en esto. Es un combo de acciones, pero en la empresa privada es más fácil. Ahora, en el Estado es otro. Yo diría que ahí hay que manejar mucho el tema del cambio cultural con las personas. Yo les pongo un caso. Hace muchos años hice un proyecto en una empresa de aeropuertos. Aeropuertos de Argentina y algunos que estaban, Aeropuertos 2000, Aeropuertos de Argentina y algunos que estaban en otros países del mundo. No solo tenía el cambio cultural, el proyecto me conllevó que tuviera que hacer un proyecto aparte de las tareas. Evidentemente tenía mi early adopter y tenían sus tacitas y tenían unas camisetas, y eso lo tuve que hacer un tiempo antes y tener el budget y mandar a hacer y más. Pero, ¿qué tuve que hacer? Un video con el CEO que lo subimos en la página web de la empresa. Notas, tuvimos 4 notas con el área de prensa que pusimos en las revistas que estaban en los aeropuertos. Como unos flyers que iban junto con el recibo de sueldo, se los entregaron especialmente, se los entregaron a las personas a fin de mes con el recibo de sueldo. Fue una excusa el recibo de sueldo. Piense que hoy es todo digital, ¿no? Pero esto ya tenía unos añitos. Todavía estábamos en el límite, en donde algunas empresas estaban que sí y otras que no. Bueno, se entregó el recibo de sueldo con este flyer, punto para que la gente entendiera. Me acuerdo, hubo también, pasaron un día como un grupo así de jovencitos, chicas que entregaban folletos por los escritorios y demás, y entregaban así como si fueran como un bombón y dejaban una información. Entonces, como para que la gente le diera el tiempo para entender el cambio que se venía, y los pusiera con una buena predisposición para que las cosas se hicieran. Hicimos algo más, pusimos también unos banners en los ascensores, esos que se pegan como, no sé cómo son, como plásticos, ¿no? Como sticker en todas las puertas de los ascensores. Entonces, por todos lados tratamos de manejar. Estuvo el equipo de prensa, el equipo de comunicación interna, estuvo recursos humanos, un montón de áreas colaborando
para que ese proyecto no solo se pudiera hacer, sino que tuviera el impacto que esperábamos en la gente. Yo cuento esto y parece que es un lecho de rosas, y no, les cuento. Tuve una reunión con el director de operaciones de esa empresa, y yo me senté y dije, este lo atajo yo, porque era una persona bien complicada. Fui, me senté, le hice la explicación del proyecto, lo que iban a ser las cosas, terminó el proyecto, me dice, ¿cuánto se pagó por este proyecto? Por no viene el caso del monto en dólares que era. Y le dije, mira, el proyecto se paga de esta manera y parte se canjeó con publicidad en los aeropuertos, o sea, para la empresa no tuvo un costo tan importante. Me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, mira, a mí el proyecto no me gusta. Ahora, haceme esto, no me cambies las cosas, yo me voy a encargar para que el proyecto, no me gusta el proyecto. El proyecto, de hecho, estuvo 2 años y luego volvieron a otro escenario. No importa, eso quiero decir, tenemos personas positivas y negativas en todos los proyectos. Yo no puedo decir ni que fue malo ni que fue bueno. O sea, nosotros hicimos toda la tarea y el trabajo y la difusión, y el proyecto en la personal fue muy bueno. No es lecho de rosas el trabajo de la PMO. Entonces hay muchos. Yo acá en esta última slide, después, mira, ahí viene el último de saludo. O sea, no tengo más realmente. Puse esto que son los gurús. A mí me interesa especialmente, si el que está con esto de PMO, sigan a esta chica, Laura Bernard. A mí me parece que lo que ella plantea es fantástico. No se fija ya el famoso triángulo del proyecto de costo, tiempo, alcance, sino el impacto del proyecto. Yo creo que es eso lo que hay que manejar. No sé si hay otra pregunta que me quieran hacer ahí. No, excelente, excelente. No tenemos ninguna otra pregunta. Tenemos felicitaciones, sí, que nos han puesto en el chat. No sé si tienes Bueno, alguna otra cosa que quieras comentar, Oscar. Por el momento, de nuestro lado, todo fantástico y excelente. Y te agradecemos bastante. no, agradecerles a ustedes por la posibilidad. La verdad que yo me siento siempre muy cercano en el capítulo de Dominicana, y como dije, tengo varios amigos que me los cruzo cuando nos invitan a escribir los exámenes. Entonces por Latinoamérica, por donde sea, nos toca viajar, y nada, así que siempre estoy en contacto, más allá de las posibilidades que teníamos a veces de viajar por vacaciones. Así que es un país que me gusta mucho, y en particular la gente. La verdad que un lindo pueblo. Muchas gracias nuevamente a todos por el tiempo y la posibilidad para participar. Quien guste, la presentación ya la compartí, así que la pueden pedir luego también. ¿Sí? Muchas Así gracias. es, así es. Muy, muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Gracias por compartir con nosotros tantas informaciones y experiencias vividas. Gracias también a todos los participantes que han estado con nosotros en la noche de hoy. Le vamos a estar compartiendo vía el chat nuestra encuesta de satisfacción para que por favor nos apoyen llenando la misma. Y recordarles a todos los participantes de este evento que este evento le otorga un PDU técnico a los asistentes que poseen una certificación de PMI. Y la información necesaria para su reclamo les va a llegar a través de su correo electrónico en los próximos días, al igual que la presentación de esta noche y la grabación también. Les invitamos a todos también a que participen en nuestros siguientes eventos. Tenemos varios eventos para el mes de agosto. Se los vamos a poner por aquí por el chat, y pueden acceder a ellos a través de nuestra página web también de pmird.org.do. Tenemos varios eventos. Vamos a hablar de OKR con María Angélica Castellani. Muy Vamos a bueno. tener también un evento de beneficios del análisis cuantitativo de la gestión de riesgos. Vamos a también, nuestro amigo Roiner nos va a realizar el lanzamiento de la comunidad construcción. Vamos a también hablar de enfoques híbridos, y vamos a tener también un último evento para el mes de agosto, que va a ser un taller de PMI Jove, que va a ser un taller taller de plan de vida, y eso va a ser para adolescentes de 16 años, de menos de 20 años. Pueden entrar a la web y registrarse ahí, pueden registrar a sus hijos o algún familiar, que ese es un evento que típicamente no lo hacemos, y es nuestro primer evento enfocado a lo que es PMI Jove. Así que no quisiera cerrar esta presentación también sin hablarles de lo que es nuestro, de nuestro congreso,
vamos a tener nuestro Congreso Internacional de Dirección de Proyectos. O sea que nosotros vamos a estar ahí del 16 al 18 de septiembre de este año 2021 y vamos a ir teniendo, pueden acceder a la web de PMIRD y encontrar todas las informaciones del Congreso, los temas que vamos a tratar de ciberseguridad, de tecnología, innovación, gestión de riesgos, liderazgo. Vamos a tener diferentes talleres pre-congreso. Ahí pueden encontrar toda la información de lo que van a ser los costos. Va a ser un congreso presencial. Pensábamos hacerlo virtual, híbrido, virtual y presencial, pero lo cambiamos a totalmente presencial. Va a ser en el Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana, República Dominicana, y ahí en la página web pueden encontrar toda la información del Congreso. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. No quiero cerrar la sesión sin también darle las gracias a los colaboradores de PMI que hacen posible este evento, Pamela Cruz, Lisette Pimentel y Heidi Isabel, quienes junto al liderazgo de Joana Segura y un servidor, pues hacen posible que este evento sea preparado para ustedes. Feliz resto de la noche y recuerden que cosas buenas suceden cuando se unen a PMI. Muchísimas gracias y que pasen feliz resto de la noche. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao, chao.